cordial saludo para todos los amigos de la comunidad del Carmelo, para el Padre Pedro Justo. Muy buenas tardes, Padre. Uno, dos, Rupe. 3, 2, 1. ¿Cómo? Buenas tardes, Rupe. Muy bien, Padre. Bienvenidos. Hoy continuamos en este bello libro, conociendo un poco acerca de Jesús de Nazaret. Un capítulo que me causó un poco de entusiasmo leer. El título de este capítulo es Jesús conflictivo y peligroso. ¿Cómo puede ser un hombre tan bueno, conflictivo y peligroso? ¿Y qué había podido suceder para llegar a ese trágico final? ¿Ha sido todo un increíble error? ¿Qué ha hecho el profeta de la compasión de Dios para terminar en ese suplicio? ¿Qué delito ha cometido el curador de enfermos para ser torturado en la cruz? Son algunas de las preguntas que nos va a resolver o que nos va a orientar este capítulo. Padre Pedro Justo, Jesús tuvo vida, suerte y muerte de profeta. Sí. Bueno, Jesús es más que profeta, es más que profeta, pero ejerce todo su profetismo, porque el profetismo tiene tres características muy fuertes. La primera característica es de anunciar el amor de Dios y la salvación para todos los hombres. La segunda característica es denunciar el mal existente. Y la tercera característica es dar testimonio de vida. Y en Jesús suceden esas tres características. Anuncia el amor de Dios, denuncia el pecado y la maldad, y es testigo fiel de quien lo ha enviado. Él es el testigo fiel. ¿Ahí está Norberto o qué? Pues sí, pero no lo vi. Que veo por ahí mirando a Norberto. Es que aquí no se ve, es tan chiquito que... No, bueno. no. Padre. Entonces, claro, tiene vida, suerte y muerte de profeta. ¿Por qué? ¿Por qué vida de profeta? Porque ejerce el profetismo. ¿Por qué suerte? Porque experimenta la persecución. Es perseguido por quienes lo aman y también perseguido de otra manera por quienes no lo aman. Y su vida es testimonio fiel. Él es el testigo fiel, él es testimonio fiel del amor de Dios. Entonces Jesús tiene vida, suerte y muerte de profeta. Entonces no sería tan chévere que a uno le digan, usted tiene suerte de profeta. Es que yo no sé usted de dónde saca la palabra chévere. Bueno, no sería tan bueno contar con suerte. Es que ser cristiano no es chévere. ¿De dónde sacó usted eso? No, pues por una pregunta normal. Eso es como de las niñas del Marymount. Ay, no, pues, ¿de dónde? Del Marymount. Ya te tienen reemplazo. Nadie reemplaza a nadie. Profundo. Puede que alguien ocupe el puesto que usted tenía en Televid, pero nadie lo reemplaza en Televid. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Usted se siente reemplazado en Televid? No. Entonces, ¿para qué habla de esa manera? Porque niecito. Bueno, entonces no es tan chévere ser cristiano. No, ser cristiano no es chévere. Es una pasión. Pero chévere, es que chévere es una palabra muy superficial. Como hueca, sin contenido, sin sentido. Que usted me dice a mí,
qué chévere ser sacerdote. Pero ¿cómo es? Qué chévere ser sacerdote. ¿Y usted es del Cefa o qué? No, es que lo de la propuesta de Jesús es una cosa apasionante, donde uno todo el día está llamado a dejar pelos en el alambrado, y es una entrega constante que tiene persecución en las dos líneas. Te persiguen quienes te quieren porque te quieren escuchar y porque quieren ser escuchados, pero también experimentas la persecución. Ahora, yo no conozco que en el Evangelio, por ejemplo, Mateo, capítulo 5, de las bienaventuranzas, Jesús dice: bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra prometida. Bienaventurados los perseguidos por causa del reino de Dios. Pero Jesús no dice: qué tan chévere para los perseguidos, ni qué tan chévere para los humildes. Ay, bueno, está bien, entonces no es tan chévere. Hay un grupo que es mencionado en muchas ocasiones y es los fariseos. ¿Usted me podría explicar quiénes eran los fariseos? Sí, los fariseos es un grupo que tiene como acento. ¿Pero cómo? Acento. Acento. Tiene como acento religioso la observancia de la ley. ¿Por qué? Porque ellos creían que la única manera de ser fiel a Dios es observando estrictamente la ley mosaica, es decir, la ley de Moisés. Ellos mosaica de Moisés, no de Mosa. No, creí que era mosaico. De Moisés. Mosaico. Diga, mosaica. Mosaica. ¿De qué? Moisés. De Moisés. Bueno, entonces ellos creen eso. Así como, por ejemplo, había otro grupo que son los esenios, que creían que la fidelidad a Dios dependía de la pureza. Y por eso ellos vivían en el desierto, en las cuevas de Qumran, ya de eso hemos hablado. Sí, señor. Buscando su pureza interior, los cátaros, los puros, ¿cierto? Entonces, digamos que los fariseos son muy buenos judíos, pero hacen el acento en el escrúpulo legal, y Jesús tiene muchas controversias con ellos, a tal punto que los llama sepulcros blanqueados, una forma decente. Les dice hipócritas, porque ellos eran muy cuidadosos de las formas, porque pensaban que ahí en la forma legal estaba el secreto de la salvación o el secreto de la fidelidad a Dios. Y vemos a un Jesús completamente libre, feliz, abierto, amoroso, compasivo, sin hacerle tanta fuerza a ese escrúpulo legal. Entonces, entre los fariseos y Jesús, pues tuvo que haber cierta controversia, pero no la que los evangelios dicen. O sea, ley, fariseos, persona, Jesús. Era como un versus, ley versus persona. No, por ejemplo, una cosa es la ley, otra cosa es el espíritu. Jesús se la juega por el espíritu, no por la letra, porque la letra está muerta, el espíritu da vida. Y por eso, muy interesante que hablemos de esto. ¿Saben por qué? Porque uno a veces sin darse cuenta se puede volver muy fariseo. Y se puede volver muy fariseo porque está pendiente de la minucia y se vuelve muy escrupuloso legalmente y piensa que ahí está el secreto de la salvación.
y se le olvida que Dios es acogida, que Dios es fiesta, que Dios es celebración, que Dios es vida y que lo más importante para Dios es la dignidad humana. La religión de Jesús es el hombre en toda su dignidad, no en toda su legalidad. Y por eso Dios no es presentado por Jesús como un juez. Y recuerda que el juez absuelve O condena. y condena, o condena, sí. Y el papá, por eso Jesús presenta a Dios como papá, porque el papá ama, corrige, comprende, es fiel, provee, educa, pero no absuelve y condena. Y era tal ese conflicto, podría llamarse, entre Jesús y los fariseos. Sí, ese conflicto, pero no era un conflicto como letal, es decir, mortal, no. Que uno dijera, por eso fue que a Jesús Lo mataron, lo machacaron. le dieron duro. No. Que los fariseos nunca se les ocurrió matar a Jesús y tampoco mandarlo matar. Espera. ¿Cómo así? Es que vea, sí había una controversia entre Jesús y los fariseos, pero lo que nosotros encontramos en los evangelios corresponde más o menos al año 70 después de Cristo, O sea, cuando se estaban 34 años 30 y después pedazos su de muerte. años después de su muerte, estaban escribiendo los textos de los evangelios, que el primer texto escrito es el de Marcos, el último es de Juan, y ahí en ese momento, en el año 70, sí había una disputa muy fuerte entre los fariseos y los primeros cristianos. Cuando se estaba escribiendo. Sí, entonces ellos aprovecharon Claro. para poner a Jesús en una confrontación muy fuerte con los fariseos. Pero no era tanto. No era tanto. Ellos discutían, es como si usted y yo discutimos de muchas cosas y puede que no nos pongamos de acuerdo, pero no por eso yo al otro día voy a decir a quién me consiguiera para mandar a matar a Rupe. No, pues no nos pusimos de acuerdo y no nos vamos a poner de acuerdo nunca, pero no como para mandarte a matar. Es decir, yo tengo pues muchas diferencias con mi jefe, pero a mí no me ocurre mandarlo a matar. No, ahí vamos a seguir yo por un lado pensando de una manera y él por otro lado pensando de otra. Y muy bueno que tengamos esa controversia, esa confrontación, ese conflicto que nos hace crecer a los dos. Pero si usted me encuentra por ahí muerto en una cuneta, no crea que fue él el que me mandó a matar. No, y eso no va a suceder con la ayuda del Señor. Pero en la diferencia se encuentran también. Así que así sea que nos encontremos para pelear. Pero se encuentran. Claro. ¿Pero qué tenía Jesús? Pero es que ¿quién dijo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo contigo? No. Es que vos puedes seguir a un equipo de fútbol y yo a otro, y vos puedes ser de un partido político y yo de otro, y eso no nos hace No ni pasa menos nada. ni más mejor persona, no nos hace. Tenemos que tener, perdone la redundancia, o debemos tener la capacidad de la confrontación no violenta activa. Como la de Jesús. Como la de Jesús, sí. Jesús es un líder revolucionario, no violento, activo. De eso hablamos en un capítulo Sí. que está ¿en dónde? Entonces, en aproximación histórica Jesús En de el Buen Nazaret. Dios. Este sí en el canal suyo. No, en el canal de YouTube, El Buen Dios. Padre, ¿qué tenía Jesús que lo hacía, que los irritaba?
Pero ¿cómo no los iba a irritar? Si ellos haciendo el acento en la norma En la ley. y Jesús haciendo el acento en la compasión, ellos haciendo el acento en la letra y Jesús haciendo el acento en el espíritu, ellos haciendo el acento en la religión y Jesús haciendo el acento en la vida, pues digamos que se vuelven dos propuestas paralelas y eso irrita. Si uno no tiene la madurez suficiente, el otro con su postura, que en nada se parece a la mía, logra irritarme. Si no tengo la madurez suficiente, pues si lo vuelvo personal, que uno puede discutir de muchas cosas sin volverlas personales. Los 4 acuerdos. No te tomes Ahí hay nada un librito, personal. sí, uno de los acuerdos es no se tome nada personal. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, en una junta, en una mesa, hay una junta de una empresa y ahí todo el mundo se jala los pelos, pero se levantan de la junta y todos terminan en la estación de café tomándose en un tintico y conversando ya de otras cosas y asumiendo la vida con mayor serenidad. Por eso, los fariseos no fueron los que mandaron a matar a Jesús. Ahí va mi pregunta, porque me decías, los fariseos pues discutían, pero no hasta matar a Jesús, no hasta llegar a matar a Jesús. No. ¿A quién o a quiénes se les convirtió en esa piedra en el zapato? ¿Quiénes fueron los que mandaron a matar a Jesús? A Jesús. Esto es para alquilar balcón, esto es como para musiquita. ¿Ustedes de- qué dicen? Al fin, ¿quién mandó matar a Jesús? ¿El pueblo? No. El pueblo vivía muy contento. Imagínense que el pueblo decía, nunca habíamos escuchado hablar a un hombre con tanta autoridad. Por allí dijeron que Roma. Tampoco. Tampoco, por allí ya dijeron, pero Roma sí lo mató, pero digamos que Roma es el autor material de la muerte de Jesús. y el intelectual. Pero ¿quién hizo todo? Sí, señora. Ya Muy lo había bien, dicho un aplauso allí. bien fuerte para usted. Y allí lo había dicho ya antes. Luz Dari ya había hablado de eso. Claro. Usted ahora predica en la hora santa. Claro, la clase sacerdotal aristocrática. No, pero esto sí me revienta a mí por dentro. O sea, no fueron los fariseos, fueron la clase sacerdotal. Sí, la clase aristocrática sacerdotal de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Qué pasó? Sí, pero ¿por qué? Porque ¿Por era qué la mataron piedra- a Betty Sí, era. si era tan buena muchacha? Vea, ¿por qué la clase aristocrática sacerdotal mandó matar a Jesús? Porque Jesús se convirtió en rápido y furioso, es decir, En conflictivo. en conflictivo y y peligroso. peligroso. ¿Y por qué conflictivo y peligroso? Porque con su mensaje comenzó a pisarle los callos políticos, religiosos y económicos a esa clase sacerdotal. Pero eso es de toda la vida. Póngase usted a pisarle los callos económicos, políticos y religiosos a alguien para que vea. Ahí sí le toca decir, Daniela. Padre, y sigue pasando, no solo en Colombia, sino en muchas partes en el mundo, que alguien empieza a tocar esos callos. Nos toca cantar a usted y a mí. Nadie es eterno en el mundo. Ahí sí, Donde nos pongamos a tocar los donde callos. ponga a tocarle los callos económicos, religiosos y políticos a alguien. Alguien dijo que ni la mitra ni la barriga, ni la mitra Ni la mitra del obispo ni la panza del monje.
¿Quién dijo eso, pues? Le doy 5.000 pesos. Yo le voy a dar 10.000 si usted me dice. Erasmo de Rotterdam. Ahorita se los doy. Ya. No, Estoy varado. Estos días no he facturado nada. A ver. no creo, no creo. Ahorita los pongo a facturar a estos. Padre, me dejas un poco pensativo porque siempre había creído que eran los fariseos aquellos que habían llevado a la cruz a Jesús. Ahora entiendo que fue a la casta sacerdotal. Sí, la Padre, aristocracia sacerdotal de la época. pero hoy en día sigue habiendo mucha casta sacerdotal y muchos Jesús, a quienes no necesariamente matando el cuerpo, pero Vea, es que usted en la vida religiosa tiene dos caminos. De una vez se los voy a decir. Un camino es apasionarse por Jesús. El otro camino es apasionarse por la institución. Vea, no se apasionen por la institución. La institución es un medio. Apasionémonos por Jesús, que es el fin. Yo no me voy a poner a pelear, se los digo sinceramente, por los dogmas, que respeto mucho. 44 dogmas tenemos en la Iglesia Católica. Pero es que yo no me ordené para seguir un dogma, sino para seguir una persona, que es la persona de Jesús. Y entonces puede que alguien muy incisivo, recalcitrante, pelee por un dogma y diga, es que este dogma es así y eso tiene que ser así y de ahí no se puede uno mover. Pero yo no voy a gastar mi vida siguiendo un dogma. Yo gasto mi vida siguiendo una persona. Y esa persona es la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted o se enamora de la persona de Jesús o se enamora de la institución. Y cuando se enamora de la institución, inmediatamente, yo quiero la iglesia, claro, pero no me van a decir que yo me estoy gastando por las normas eclesiásticas. Y quiero mi iglesia, no es que es mi mamá y mi maestra, y es mi familia, y es mi casa. Y yo soy sacerdote de la Iglesia Católica, yo sí la quiero. Un día un señor me dijo que yo no la quería. ¿Y usted qué le dijo? Sí, yo sí la quiero. Ya le Yo entendí. sí la quiero. ¿Cómo no la voy a querer? Si la iglesia somos todos, si la iglesia somos nosotros. Pero una cosa es la iglesia y otra cosa es la institución eclesiástica. Y la idea no es seguir o defender o morir por la institución eclesiástica, sino por la persona de Jesús. Porque nosotros no seguimos un dogma, seguimos una persona. Se llama Jesús. Porque los dogmas con el tiempo se van transformando en su lenguaje y en su manera de interpretar y en su exégesis y en su dialéctica es que todo cambia. Usted ya me empezó a enredar. Conflictivo y peligroso. Creo que nos queda mucha tela para cortar y de aprender de este Jesús. Pero muy bueno, Jesús oiga. No, porque es que enseguida sigue tu hora santa, el programa, entonces no puedo retrasarlo. Mejor dicho, guarde todo eso que quiere. Le voy a poner esto a usted. Que el Señor lo siga acompañando. Muchísimas gracias. Nos vemos en 8 días. Si quiere repetir este capítulo, lo ve en YouTube, Padre Pedro Justo. No, muchísimas gracias. Nos encontramos en El Buen Dios, en YouTube. No, El mentira, Buen en Dios. YouTube El Buen Dios. ¿En dónde? YouTube El Buen Dios. Que estén muy bien, chao.